Continuamos con la siguiente conferencia del día, con el tema El peritaje en el Perú, con el expositor, el contador público colegiado César Alexis Benítez Ocampo, contador público colegiado con doctorado en gestión pública, gobernabilidad y educación, auditor y perito contable fiscal antifraude, anticorrupción y antilavado en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Es ejecutivo con más de 17 años de experiencia en gestión pública y ha sido gerente y director ejecutivo en diversas entidades públicas y privadas del país. Docente de posgrado, expositor y conferencista. Actualmente es presidente del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Además, contamos con la participación de la contadora pública colegiada Carmen Eufemia Ortiz Basauri, quien cumplirá el rol de la moderadora. Contadora pública de la Universidad Nacional de Trujillo, magistra con mención en gerencia empresarial y candidata a doctorado en política fiscal y sistema tributario. Se ha desempeñado como auditora tributaria en SUNAT, presidenta de comisión de Indecopiura y docente universitario. Actualmente es perito judicial, auditor independiente y socia principal de Ortiz Basauri Auditores. Secretaria del Comité Técnico de Peritaje Contable de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y primera vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de Piura. Cedemos la palabra a la señora Carmen Ortiz Basauri. Muy buenas tardes, estimados colegas. Es un grato honor para mí haber sido invitada por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, al que agradezco de manera especial en la persona de su presidente, nuestro colega Rogelio Regalado Villegas, y su consejo directivo, así como al señor Jorge de Velasco, coordinador de los comités técnicos nacionales de la Junta de Decanos, por haberme designado moderadora en la conferencia sobre peritaje contable en el Perú, que estará a cargo de nuestro colega César Alexis Benítez Ocampo. Yo tengo es para mí un honor esta designación, y el peritaje contable para nosotros constituye una especialidad donde nuestro trabajo debe ser como una sinfonía. Dejo con ustedes a nuestro colega Alexis para la conferencia respectiva. Adelante, Alexis. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos los presentes esta tarde. Un agradecimiento muy especial al Consejo Directivo de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú por esta invitación y sobre todo para tratar un tema de gran importancia, un tema que podría resultar quizás complejo, un tema que muchas veces es cuestionado a los contadores públicos por los dictámenes que emiten. Es un trabajo para muchos especialistas que requiere de la idoneidad del contador público para desempeñar esta tarea que en estos tiempos en el Perú ha cobrado una gran importancia debido a los hechos de corrupción que se vienen presentando, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Es ahí donde la valoración del informe pericial contable cobra esta vital importancia de la cual vamos a tener el agrado de comentar el día de hoy en esta conferencia. Y bien, el peritaje. El peritaje es un documento que el perito presenta como resultado de su labor, el cual contiene una estructura aprobada en el 11º Congreso de Contadores Públicos del Perú. Se le conoce también como informe pericial o prueba pericial o informe contable judicial. Es la labor de investigación desarrollada por un contador público colegiado en un proceso de investigación fiscal o judicial, contando con la información del expediente judicial o de la carpeta fiscal, los libros y registro de contabilidad y la información de las partes y de terceros, y realizando la aplicación de métodos y procedimientos que le permiten esclarecer los hechos puestos a consideración.
Es así como también tenemos la prueba pericial como una actividad procesal. La importancia de la prueba en un proceso de investigación que tiene la participación del contador público como un experto y con la experticia que se necesita para poderse desempeñar en este importante designación. Es por eso que la prueba pericial como actividad procesal es todo proceso con hechos controvertidos. Las partes, para lograr su pretensión, ofrecen diferentes medios de prueba contemplados en la ley y los códigos de procedimientos, como armas para conseguir convencer al juez o al fiscal en litigio. Un efectivo acceso a la justicia está dado por procurar una igualdad de armas entre los litigantes, y es precisamente aquí donde se cometen muchos errores para presentar informes periciales de parte que vamos a ver luego más adelante. Por tanto, el acceso no significa únicamente reconocer cada vez en mayor medida los derechos sociales fundamentales, sino que constituye la columna vertebral de todo el derecho civil, laboral o penal hoy en día. Es gran cantidad de casos de corrupción que podemos observar en nuestro país, y es la mayoría de los casos donde seguramente vamos a encontrar un informe pericial contable. Dentro de los medios de prueba recetados por nuestros códigos para poder lograr una apreciación consciente y razonable de los hechos por parte del juzgador o el investigador. Es casi imposible sin la aplicación de algún conocimiento técnico o científico. Y la forma más común de acercar este conocimiento al órgano jurisdiccional es a través de la prueba pericial. Es por ello que los sistemas procesales contemplan la participación de profesionales, conocedores, especialistas a profundidad del tema, que pueda aportar su saber al órgano judicial para establecer una verdad idealmente objetiva, ya sea por el uso de pruebas técnicas o por medio de la experiencia que determina un hecho. El perito es el tercero calificado y capacitado técnicamente idóneo, quien es llamado a dar su opinión y dictamen fundado en un proceso acerca de la comprobación de hechos cuyo esclarecimiento requiere conocimientos especiales sobre determinada actividad, para que de esa manera pueda hacer el análisis el fiscal o el juez. Es así como el rol del perito y la garantía de imparcialidad en cuestión que desempeña un perito en el marco de un proceso se radica en que los mismos proporcionan sus conocimientos técnicos como consecuencia de su preparación profesional. Ellos no han presenciado el suceso ni tienen referencias de ello, sino que son meros portadores de un conocimiento científico o artístico puestos al servicio de la justicia. No tienen que transcribir observaciones concretas sobre el suceso objeto de investigación. Es por eso que los peritos deben ser idóneos, es decir, deben poseer acreditaciones que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este. Solo cuando la pericia se refiera a materias no contempladas en títulos profesionales, que no es el caso del contador, entonces solo entonces se admitirá informe de peritos no titulados, que habrán de ser nombrados entre personas entendidas en la materia que para ello se merezca. Lo dicho es relevante porque la prueba de peritos están asociadas a una serie de problemas que no se presentan cuando se trata de una aplicación de otros medios de prueba, y a los que debe buscarse solución siempre considerando el objetivo final de la instrucción, su valoración, la importancia que reviste el hecho de distinguir los peritos de los testigos, estableciendo que el testigo solo relata, refiere, narra hechos,
en tanto que el perito expresa juicio debido a algún conocimiento propio de su profesión y que el juzgador desconoce, considerando además que el perito es un sujeto, el testigo es un objeto del proceso. El uno y el otro proporcionan al juez noticias, pero el origen de estas es diverso. La ciencia del perito se forma en el proceso y la ciencia del testigo fuera del proceso, en el sentido de que el primero actúa para lograr el incumplimiento de un encargo del juez o fiscal y el segundo sin encargo alguno. Así tenemos el dictamen pericial. Este informe o dictamen pericial, como se conoce a nivel internacional, implica la exteriorización de la actividad del perito a través de un escrito donde vuelca todo su saber en la materia para la cual se lo solicita. Se denomina informe pericial a la presentación judicial del perito en la que responde al cuestionario efectuado en el proceso y emite su opinión fundada como profesional en los casos en que le hubiera sido solicitado. Por ello, que constituye un requisito sustancial que el perito sea experto e idóneo para el desempeño de su encargo, para poder lograr la eficacia probatoria de su informe. El juez debe determinar correctamente los puntos sobre los cuales ha de versar el dictamen si es de oficio y si procede a propuesta de parte. Podrá remitirse a los puntos que éstas indiquen para demostrar o probar su pretensión. El hecho objeto de la pericia debe tener relación con la causa y la pericia debe ser útil para probar ese hecho controvertido, como también otros casos que tengan características similares. Esto significa que el dictamen debe ser conducente, pertinente y significativo. Nuestro Código Procesal Penal, que ya tiene más de 14 años vigente en nuestro país, ha establecido en los artículos correspondientes aquellos que están referidos a la labor del perito contable, donde, por ejemplo, el artículo 172 hace referencia a la procedencia del informe pericial, pues aquí nos indica que la pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. El artículo 173 sobre el nombramiento hace referencia al juez y durante la investigación preparatoria, al fiscal de investigación preparatoria. En los casos de prueba anticipada, nombrará un perito que escogerá especialistas donde los hubiera, y entre estos, a quienes se hallen sirviendo al Estado, los que colaborarán con el sistema de justicia penal de forma gratuita, en el caso del Poder Judicial. En el artículo 174 sobre el procedimiento de designación de los peritos contables, hace referencia al artículo 173 que refiere de que el perito tiene la obligación de ejercer el cargo, salvo que esté en curso en alguna causal de impedimento. El perito prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y con diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste algún impedimento. El artículo 175, referido al impedimento y a la subrogación del perito, nos dice que no podrá ser nombrado perito el que se encuentra en curso en alguna de las causas, como por ejemplo tener algún familiar que haya participado en los hechos en investigación. El artículo 176 sobre el acceso al proceso y a la reserva, que hace referencia al perito que tiene acceso al expediente y a las demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de recabar las informaciones que estimen convenientes
para el cumplimiento de su cometido. En el artículo 177, referido al perito de parte, nos dice que, producido el nombramiento del perito oficial, los sujetos procesales, dentro del 5º día de notificados u otro plazo que pueda acordar con el juez o el fiscal, pueden designar cada uno por su cuenta los peritos que considere convenientes. El artículo 178, que está referido al contenido del informe pericial, nos señala cuáles son aquellas partes que debe contener el informe pericial contable, partes que debe contener de forma obligatoria. Caso contrario, podría invalidarse el informe pericial por no seguir lo establecido en este artículo del Código Procesal Penal. El artículo 179, que también hace referencia al contenido del informe, pero esta vez de parte, nos señala que el perito de parte que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial puede presentar su propio informe, pero que este se ajustará a las prescripciones también establecidas para el perito oficial. El artículo 180, que nos habla sobre las reglas adicionales, nos señala que si se trata de varios peritos oficiales y si discrepan, cada uno presentará su propio informe. El artículo 181 del examen pericial, que hace referencia al examen o interrogatorio del perito en la audiencia, que se orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia. Es de esta manera como se presenta en el artículo 192 también referido al objeto para poder desarrollar el informe pericial, y el artículo 194 sobre la participación que tendrán los peritos en el proceso de juzgamiento. De esta manera, decimos que el Ministerio Público puede presentar peritos también de organismos técnicos que le presten auxilio en su función investigadora. Es así como, por ejemplo, el Ministerio Público concurre a los colegios de contadores públicos de cada región para de esta manera solicitarle que de la nómina de contadores públicos registrados como peritos contables le sugiera quién podría desarrollar la investigación para un determinado caso. Es decir, el Colegio de Contadores tiene la responsabilidad de identificar de su nómina de peritos quiénes son los especialistas, expertos e idóneos para cada caso, porque todos los casos no son iguales, tienen sus características especiales, que quizás todos los peritos no son expertos en todos los casos que investiga el Ministerio Público. Es por eso que debe seleccionar aquellos que sí cumplen con aquellas capacidades para poder desempeñar su labor. Los peritos son terceros ajenos al juicio que tienen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte u oficio. En el caso del peritaje contable, se debe obtener las certificaciones que garanticen la especialidad de la labor que va a desempeñar en un determinado caso. Su misión es apoyar al fiscal de la investigación o al tribunal en juicio respecto de algún hecho o circunstancia, porque obviamente el fiscal o el juez son abogados que no tienen conocimientos contables y se apoyan sobre el perito contable para que de esta manera pueda dilucidar los hechos en investigación que tienen carácter contable. Así también tenemos la pericia. Y bien, podemos observar en este esquema que el fiscal o el juez ordenará la prueba pericial nombrando al perito, quien explica con fundamento algún hecho que requiera conocimiento especializado, ya sea de naturaleza científica, técnica, artística o experiencia calificada. El perito prestará juramento de desempeñar el cargo con verdad y diligencia. Este informe pericial deberá presentarlo
en un plazo determinado, debidamente coordinado y acordado con el fiscal o el juez, pero no podrá ser perito si está inmerso en alguna de las causales 1 y 2 del artículo 165, que hace referencia, por ejemplo, a los casos de tener algún familiar en el hecho de investigación. Tampoco podrá ser perito si está inhabilitado en el ejercicio de su profesión y si ha sido testigo del hecho objeto de la causa. ¿En qué casos se puede subrogar al perito? En el artículo 175 del Código Penal se establece que el perito, si fuera negligente su desempeño o función, será subrogado. Inclusive podría ser denunciado penalmente si comete negligencia o si miente al desarrollar su labor pericial. El artículo 176 sobre el acceso al proceso y a la reserva nos dice que el perito tiene acceso al expediente, evidencias que estén a disposición judicial con el fin de recabar información en cumplimiento de sus funciones, pero este también debe guardar reserva bajo responsabilidad penal en caso divulgue la información a la cual ha tenido acceso mediante la carpeta fiscal o el expediente judicial. En el caso del perito de parte, producido el nombramiento del juez o del fiscal al perito oficial, entonces el juez o el fiscal notificará a los sujetos procesales, los cuales tienen 5 días para designar por su cuenta a al perito o a los peritos de parte, que estarán facultados también para presenciar las operaciones periciales. Y sobre esto ya se ha pronunciado en varias ocasiones los juzgados cuando, por ejemplo, el representante del Ministerio Público no ha accedido a la carpeta fiscal para que el perito de parte pueda desarrollar su labor conjuntamente con el perito oficial. Muchas veces esperamos a que el perito oficial culmine su labor para que recién entonces el perito de parte pueda dar inicio a su labor como perito de parte. Sin embargo, el Código Penal establece la posibilidad de que el perito de parte pueda acceder a la información del desarrollo de la pericia oficial antes de su presentación. Y obviamente eso le da igualdad de armas porque el perito de parte tendrá el tiempo suficiente que también ha tenido el perito oficial, que podrían ser 30 días, 60 días o quizás más, y no esperar únicamente los 5 días después de notificado ya la culminación del peritaje oficial. ¿Y cuál es el contenido del informe pericial oficial? El perito presentará su informe pericial al juez y este debe contener tanto una estructura como un contenido. Este contenido que está establecido en el Código Penal y en la estructura que está establecida en la 11ª Congreso Nacional de Contadores Públicos se debe respetar estrictamente, sobre todo el contenido, que es el que obliga el artículo 178 del nuevo Código Procesal Penal, donde hace referencia, por ejemplo, al nombre, apellidos, al registro profesional, a la descripción de la situación o el estado de hechos, a la exposición detallada de lo que se ha comprobado, la motivación o fundamentación del examen técnico, a la indicación de los criterios científicos o técnicos que sirvieron para el examen, las conclusiones, la fecha, sello y firma. Sin embargo, la estructura aprobada en el 11º Congreso Nacional de Contadores Públicos, como tenemos los antecedentes, objeto y la pericia, examen pericial, conclusiones, que quizás podrían variar y que de ser así no tendría por qué ser objeto de cuestionamiento para el proceso mismo de la investigación, dejando en claro que el informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso materia del proceso. Es decir, el perito contable debe examinar el expediente para determinar si hubo o no perjuicio económico en un determinado caso.
Al perito contable no se le nombra para que realice una investigación quién es el responsable penalmente sobre un caso en investigación. El perito debe limitarse a no emitir una opinión sobre la responsabilidad de quién o quiénes han sido objeto del hecho que se encuentra denunciado. El contenido del informe pericial de parte que discrepe con el perito oficial y que tiene 5 días para que se pronuncie sobre su mérito, el perito oficial deberá responder solo en 5 días a las observaciones que le hiciera el perito de parte. El perito de parte podrá presentar observaciones o podrá presentar un informe pericial, ya sea al juez o al fiscal que lo haya nombrado para desempeñarse para tal finalidad. Así también, una parte muy importante sobre la participación del perito contable en un proceso de investigación que está referido al aseguramiento e incautación de documentos contables y administrativos. Para el esclarecimiento de un delito, el fiscal puede solicitar el apoyo de la Policía Nacional y ellos pueden inspeccionar libros, comprobantes y documentos, tanto contables como administrativos, de personas naturales o de personas jurídicas. Y deberán levantar un acta sobre estos hechos. Pero muy pocas veces se pide el apoyo o el auxilio del perito contable, que juega un papel muy importante en esta diligencia que desarrolla el fiscal, porque muchas veces hemos podido observar cómo el fiscal con la Policía Nacional incautan documentos a diestra y siniestra y levantan con todos los documentos contables, administrativos, sistemas de contabilidad, sin saber exactamente lo que hay en esa información. Es por eso importante la participación del perito contable en esta diligencia, porque será él quien deberá observar la información contable y administrativa que va a requerir para elaborar su informe que logre determinar si es que existe o no el desarrollo de un perjuicio económico en agravio del Estado. El artículo 378 también del nuevo Código Procesal Penal, que hace referencia al examen de los testigos y peritos, lo dice que el examen de los testigos se sujeta a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. El examen de los peritos se inicia con la exposición del contenido y de las conclusiones del examen pericial. Se les pedirá que expliquen las operaciones periciales que han realizado y serán interrogados por las partes. En caso sea necesario, se realizará un debate pericial. Y aquí es una parte muy importante que debemos aclarar, que la elaboración del informe solamente consiste en un 30% de la labor del perito contable. Ese informe pericial escrito solamente se pondera con un aproximado del 30%. Pero ¿cuál será la ponderación más importante que podría superar inclusive el 70% de importancia en un proceso de investigación? Es que la labor del perito no culmina solamente con la presentación del informe escrito, sino que el perito contable deberá oralizar su informe pericial contable y tener la suficiente capacidad de exposición para poder señalar cuáles han sido los métodos, técnicas y procedimientos que este empleado para poder determinar si existió o no existió un perjuicio económico en agravio del Estado. Durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito y a los testigos con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en el juicio. Es importante para eso que el perito contable tenga también una buena capacitación en oralidad, en argumentación. Hemos podido observar en los tribunales cómo muchos peritos presentan sus informes impecables, muy bien elaborados y redactados, pero que lamentablemente se caen cuando les corresponde hacer su exposición ante el juzgado y no tienen esa capacidad
de poder dar a conocer de forma tan expositiva aquellos procedimientos, métodos y técnicas que empleó durante ese informe pericial. Es ahí donde la capacidad de exposición determinará, por ejemplo, en el debate pericial, quién será el que determinará la decisión del juez para poder absolver o quizás determinar la culpabilidad de los imputados. La inconcurrencia del testigo o perito establecido en el artículo 379 del nuevo Código Procesal Penal, al cual debemos tener que hacer hincapié, porque el juez podrá ordenar sean conducidos compulsivamente el perito o el testigo que no comparece ante el citado oportuno del juez. Es decir, es probable que de no presentarse el perito al juzgado, luego de que éste ya ha presentado su informe pericial y que dicho informe pericial se encuentra en el expediente, es obligatorio que el perito se presente de forma explícita para poder dar a conocer la práctica contable que ha realizado. No basta con presentar el informe pericial, sino que debe presentarse a exponer dicho informe el perito contable. En este sentido, el juez ordenará su conducción compulsiva del perito en caso no se presente al juzgado e inclusive podría ser denunciado penalmente por su falta de participación en este caso. Bien, eso ha sido todo con respecto a este tema de gran importancia, un tema complejo, un tema que muchas veces es cuestionado a los peritos contables en el Perú, ya que debemos saber que existen muchos casos emblemáticos en nuestro país que han dado como pie el encarcelamiento de funcionarios públicos muy importantes y que quizás muchos gobiernos se ven caídos por denuncias de corrupción, de lavado de activos, y es aquí donde la participación del perito adquiere una vital importancia para que a través de su dictamen puedan tener ciertamente los juzgados claro el hecho de investigación. Y bien, vamos a responder algunas preguntas que realizan los participantes. Por ejemplo, nos pregunta Valiente Ramírez, ¿cuál es la diferencia entre el peritaje y la auditoría forense? Bien, en nuestro país no se encuentra regulada la auditoría forense para darle participación en un proceso judicial a los contadores públicos. Lo que se encuentra normado en nuestro Código Penal es únicamente la participación dentro del proceso del perito contable. Es en este sentido que, por ejemplo, los informes de Contraloría no pueden ser expuestos como parte procesal en una investigación. Es decir, los informes de Contraloría son extraprocesales. Es por ese motivo que no se encuentra regulada la participación procesal de la auditoría. A ver, colega Alexis, nosotros estamos atentos a lo que ha comentado y ha expuesto como lo importante del peritaje en el Perú, y efectivamente, como usted lo ha manifestado, este es un tema de suma importancia en la especialización del contador público. Una especialización que, como usted ha manifestado, requiere de la idoneidad y ética profesional de nosotros los contadores. En el Perú nosotros hemos podido advertir que durante los años, desde los años 80 y hacia adelante, nuestra forma de aplicar los procedimientos en el peritaje contable han variado, ¿no? Y se ha dado, pues, entiendo, no confirmado, pero entiendo que en Lima, por ejemplo, solamente antes habían un promedio de 11 juzgados y en la actualidad superan los 70. Entonces, esos juzgados requerían, de hecho, la participación de los peritos.
y a través de la participación de nosotros los peritos, tenemos que tener un trabajo, que al inicio lo dije, que nuestro trabajo sea la respuesta a un trabajo serio y a un trabajo justo para que en armonía y en sinfonía con el juez o con el fiscal podamos ser capaces de otorgar a la persona que se requiere ser nosotros el medio para que el juez o el fiscal emita una opinión acorde y justa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo realmente es importante y nuestros peritos, nuestros colegas peritos, tienen que entender de que la respuesta que tenemos que dar, si bien es cierto, nosotros no podemos decir que es o no un delito, nuestro dictamen pericial tiene que tener el resultado de una actividad muy seria, porque nosotros nos desarrollamos en el tema penal, en el tema civil y en el tema laboral. Damos esa opinión y lamentablemente, lo digo con mucha tristeza, que hay colegas peritos que distorsionan un dictamen pericial para que el juez o el fiscal pueda emitir su opinión. Yo le agradezco la exposición que ha hecho y en este momento voy a seguir dando pase a las preguntas que en este caso han hecho. Mire, hay el señor Manuel Jiménez que pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del perito judicial después de haber presentado y sustentado su informe pericial ante el fiscal o juez? Bien, muchas gracias, Carmen. Importante tu opinión sobre la evolución que ha tenido el peritaje contable en nuestro país, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ahora los informes periciales contables se presentan ante el fiscal a cargo de la investigación. Y eso es lo que le ha dado una gran importancia y relevancia al perito contable. Ahora, con respecto a tu pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del perito judicial? Es que el perito o contable es responsable de su informe pericial desde que éste es presentado en el Ministerio Público, en el proceso de investigación, luego en el juzgado, cuando debe presentarse de forma obligatoria a exponer los métodos, técnicas y procedimientos empleados para que éste pueda de esa manera dilucidar al juzgado sobre los hechos ocurridos en un determinado caso. De mentir, el perito contable podría ser responsable penalmente de lo vertido en su informe pericial, así como también de lo expuesto ante el juzgado. Entonces, la labor pericial, aquí viene su complejidad y su importancia, porque la labor pericial podría conllevar al éxito del perito, así como también podría llevarlo a la cárcel. De esta manera, debemos tener mucha responsabilidad. Aquí la imparcialidad del perito contable juega una vital importancia, porque no debe ni favorecer ni a una ni a otra parte en ese sentido. Adelante, Carmen. Sí. Hay otra pregunta, bueno, más que una pregunta, de Luisa Coahuila, comenta, buenas noches, desde Hilo, Moquegua. Qué bueno, saludos por allá a nuestros colegas. La pregunta dice, al parecer habría peritajes contables oficiales que realiza la Contraloría General de la República que estaría afectando la independencia, considerando que la Contraloría es un órgano de control. ¿No es más idóneo un peritaje contable de un profesional independiente sin vínculo laboral con el Estado? Es la pregunta que hace. Bien, lo que te puedo comentar de lo que ha venido ocurriendo con la implementación del nuevo Código Procesal Penal es que muchas veces el fiscal tomaba el informe de la Contraloría para sustentarlo ante el juzgado. Y ahí había el problema, que ante la modificación del Código Procesal Penal se estableció de que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República era una prueba extraprocesal.
¿Y cuál es la prueba procesal? Es el informe pericial contable. Entonces, no puede haber un informe de auditoría que se lleve al juzgado como una prueba procesal, porque para eso ya es la labor del perito. Además, no podría un fiscal sustentar ante el juzgado un informe de Contraloría porque los informes de auditoría de la Contraloría son muestrales. Sin embargo, la labor del perito contable es por el total. Ahí tenemos una gran diferencia entre el informe de auditoría y el peritaje contable. A ver, gracias. Hay otra pregunta de Edilberto Ramón Álvarez. Pregunta, ¿el perito contable tiene responsabilidad cuando su dictamen pericial no se ajusta a la verdad de los hechos reales? ¿Asumiría penal o administrativa? Obviamente que es penal, su responsabilidad íntegramente es penal, porque su participación del perito es ante el juzgado. Entonces, aquí cabe quizás una sanción administrativa si es que el perito pertenece al registro de peritos fiscales. Entonces, el reglamento del registro de peritos fiscales establece una sanción administrativa, pero además, si los hechos son controvertidos y el perito contable no ha tenido una actuación imparcial y que esta participación trajo como consecuencia una mala decisión equivocada por parte del juzgador, entonces ahí el perito tiene una responsabilidad penal. Ya. A ver, hay otra pregunta de nuestra colega Lidia Lazarte Lobatón. Por favor, ¿puede indicar cuál es la diferencia entre un informe pericial y la pericia contable? Solamente es un manejo de términos. En ese caso no hay ninguna diferencia entre el informe pericial y la pericia contable. Se puede denominar de ambas formas. Lo importante es que tanto el informe pericial o la pericia contable, que viene a ser lo mismo, contengan aquel contenido señalado por el nuevo Código Procesal Penal. Si seguimos ese alineamiento, entonces no habrá ningún problema con respecto a la discusión del informe pericial o peritaje contable. Otra pregunta de Leslie Natalie Pastrana Rojas. Colega César, ¿cuál es la diferencia entre el perito de parte, oficio y dirimente? Muy bien. El perito de oficio es aquel que ha sido designado de manera oficial, obviamente, por el fiscal o por el juez. El perito de parte es el que ha sido designado por el imputado o por el abogado de los imputados. Y el perito dirimente es aquel que el juez podría designar si es que luego del debate pericial entre el perito oficial y el perito de parte no logra comprender los hechos investigados por ambos. Entonces, ante esta situación, el juez podría designar a un perito dirimente quien tendría la última palabra sobre los hechos económicos investigados. Gracias. A ver, entonces, ahora yo creo que con lo que usted ha manifestado y nos estamos entendiendo, tenemos que precisar que nuestra profesión es una profesión tan hermosa que nos permite estar también y nos requiere estar a la moda. Esa es una palabra que estoy utilizando para decir que pensemos, estábamos hablando de el peritaje en el Perú y yo quería recordar que antes pues nos íbamos al Poder Judicial con nuestra agenda para tomar nota del expediente, luego hemos ido con nuestras laptops, que al comienzo nos veían medio las personas que nos dejaban entrar a revisar los expedientes. Cuando llegábamos con la primera vez con la laptop, nos miraron un poquito raro, pero ahora nosotros tenemos que adaptarnos precisamente a esta era en que estamos haciendo todo vía internet y además trabajar de manera remota. Quería referirme de una manera particular porque ya los peritos necesitamos que nuestros equipos se renueven, toda vez que ahora, por ejemplo, las personas vulnerables ya no va a poder continuar acercándose con la facilidad que lo hacía y para eso tendrá que tener una declaración jurada donde pueda asumir alguna responsabilidad si es mayor de 65 años para poder realizar un trabajo
y todo eso tenemos que ir adaptándonos. Creo que con esto yo, no sé, hay dos preguntas más. Manuel Jiménez Rojas dice, ¿se puede apelar un informe pericial? Allá, precisamente, quizás el término apelación no está utilizado en el Código Penal bajo esa denominación, pero el informe pericial es observable. ¿Y quién es el que lo observa? El perito de parte. Entonces, digamos que en lugar de la palabra apelación, digamos que existe la observación por parte del perito de parte hacia la pericia oficial. Esa sería la respuesta para el colega. Silvia Caside comenta, tengo entendido que los informes de la Contraloría constituyen una prueba preconstituida y no requieren peritaje. Esa es la pregunta. Bien, efectivamente, el informe de Contraloría es una prueba preconstituida, pero por ningún motivo podemos decir de que no requieren peritaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una prueba preconstituida, también es verdad de que el informe de la Contraloría es una prueba extraprocesal, y la prueba procesal solamente la puede otorgar el perito contable. Es por eso, es que el informe de la Contraloría solamente es de referencia, es una guía para dar inicio a una investigación, porque el informe de la Contraloría es un documento muestral. No nos olvidemos que los auditores muestrean y sobre este determinan el perjuicio económico de forma muestral. ¿Quién es el que determina el perjuicio económico por el total? Es el perito contable. Adelante, Carmen. Sí. Hay una pregunta también, gracias. Valiente Ramírez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el peritaje y la auditoría forense? Esta ya fue atendida. Sí, yo creo que con esta respuesta e invocando efectivamente que el tema de la auditoría forense es un nuevo reto para los contadores y es un nuevo reto, además de interesante, es un reto muy importante para nosotros. Y yo quiero aprovechar acá el hecho de que como contadores no debemos dejar que otras profesiones ocupen nuestro espacio. A veces la indiferencia, a veces el continuo trabajo que nos agobia, dejamos pasar esos momentos en que ya podemos respetarnos como contadores, que nos hagan respetar como contadores y no intervengan otros casos como en el tema laboral que ya nos está quitando un poco de espacio. Entonces, tenemos mucho que decir y a través del Comité Técnico de Peritos ya estamos invitando a todos los presidentes de los comités técnicos nacionales de peritaje para una próxima reunión y poder afianzar estos temas de peritaje que son de suma importancia. Yo le agradezco de manera especial y entendiendo pues que ya hemos visto nuestro tema de esa manera, yo quisiera darle las gracias para pedirle para que se despida a nuestro colega Alexis en este momento. Muchas gracias, Carmen, para concluir diciendo de que el trabajo del perito contable requiere mucha experticia, mucha especialidad y sobre todo de tener idoneidad, para lo cual se requiere tener todas las certificaciones que lo acrediten para desempeñar su labor sobre un caso de investigación determinado. Asimismo, quiero saludar a todos los contadores públicos del Perú en esta Semana del Contador por la dación de la ley de profesionalización del contador público, a quienes les deseo éxito en sus carreras, en sus especialidades, diversificación de especialidades que nos hace líderes a nivel mundial por la gran capacidad que tenemos respecto de nuestro desarrollo multidisciplinario. Muchas gracias, Carmen. Sí, entonces también yo me uno a esta felicitación de todos y cada uno de nuestros colegas y felicitaciones por nuestro gran día. Muy buenas noches. Permiso. Gracias.